Continuamos entonces en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 18. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando sobre haciendo unos comentarios en este texto desde el versículo 7, sobre el nuevo pacto y la diferencia, era como un cuadro comparativo entre el antiguo y el nuevo pacto, según estos textos. Y en un momento hablamos del velo, que el velo tiene que ver con mucho legalismo hoy en día, y vamos a entrar a explicar eso una vez más. Pero hoy quiero detenerme a pensar y a reflexionar con ustedes acerca de ese velo. Y por eso, si usted está tomando apuntes, lo cual es una muy buena y sana costumbre para retener más y retener mejor lo que se aprende en la iglesia, pues el título de este mensaje es Quítate el velo. Un llamado, una exhortación, pero también una premisa. Quítate el velo. Y es que en el tiempo bíblico, el velo, primero en el tabernáculo, en el templo, separaba la presencia de Dios del resto. ¿Recuerdan eso? Y que cuando Jesús murió en la cruz, entonces el velo fue rasgado y la presencia de Dios quedó expuesta a todo aquel que pudiese y quisiera acceder a ella por medio de la fe. El velo tenía esa connotación. Pero también en el día a día, ¿sí? Cuando Eliezer fue enviado por Abraham a buscarle esposa a Isaac. Entonces, cuando Rebeca lo vio de lejos y le dijeron que venía ese hombre encomendado por Abraham a buscarle esposa, y cuando ella vio de lejos a Isaac, ¿qué hizo? Se puso un velo para taparse. Era la costumbre, ¿no? Y también tiene una connotación de pureza, de santidad, de guardarse para el esposo en ese tiempo. Esa costumbre quedó. En muchos países de Oriente hoy conocemos, andan con velos y caras cubiertas y todo eso, por sus razones, ¿verdad? Pero es la idea de guardarse y de que no, una mujer en ese tiempo y en las culturas de Oriente sin velo es una mujer de dudosa reputación, ¿cierto? Recuerdo cuando una vecina nuestra se mudó a Medio Oriente, hace 12 años tal vez, ¿no? Y pues allá casi la meten a la cárcel, porque un día iba conduciendo el auto, ¿cierto? Y chocó. Y entonces ella, pues muy limeña, ¿no? Y con el calor de allá, pues andaba en shortcito. Y andaba con un BBD, ¿no? Y pues muy limeña ella también, se chocó y muerta de la vergüenza, se bajó. Y fue donde el carro que chocó y era un hombre. Y ese hombre se bajó súper indignado y ya quería pegarle. Solo por su manera de vestir y porque estaba sin velo.
que gracias a Dios llegó un policía ahí con criterio y le dijo, súbase a su auto. No, pero es que lo que se suba. No, pero es que se... ¿Le suena? Y se subió y bueno, se ahorró un problema. ¿Por qué? Porque andaba sin velo. Además de prendas de verano en un país donde el verano es 365 días. En fin. Una comprensión cultural que le faltó a esta mujer allí. Hoy en día, el velo, las novias cuando se casan, ¿no? Puede besar a la novia. Y algunas todavía usan un velo, ¿no? ¿Cuántas usaron velo? Bueno, a nadie le importa. Está bien. Pero se usa, ¿no? Entonces sí, como que hay guardar, ¿no? Pero hay otros velos. Y al que se refiere el apóstol aquí, cuando está hablando a la iglesia en Corinto, habla de un velo que enceguece, que no te deja ver ni te deja comprender bien lo que Dios quiere decirte. Y era lo que él estaba explicando a los corintios. Les decía, miren, Moisés tuvo un velo porque cuando bajó del monte con las tablas de la ley, su rostro resplandecía de una forma, wow, y él tuvo que taparse porque él había estado en la misma presencia de la gloria de Dios y su cara resplandecía. ¿Te puedes imaginar eso? Tremendo, ¿no? Eso está en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, lo puedes leer. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no somos como Moisés. Es que el llamado divino en el evangelio y en el reino de Dios hoy es hacer como Cristo. Él le estaba diciendo a la iglesia en Corinto en el siglo I, no somos como Moisés. O sea, ya no hay que tener esta comprensión que se tuvo de lo que eran las cosas espirituales y como por un velo. No. Ya no somos como Moisés. Ya estamos en Cristo, en otro momento, bajo el nuevo pacto. Ahora la meta es ser como Cristo, no como Moisés. ¿Y por qué digo esto? Porque gracias que el apóstol lo coloca en el versículo 13, no somos como Moisés. Yo también me pego de esa frase hoy para decirle, iglesia, no somos como Moisés. Ni tenemos que serlo. Ni tenemos que ser como ningún judío de la Biblia, ni como ningún judío de nuestros días. En otras palabras, tenemos es que ir hacia Cristo y no hacia Israel, hacia el judaísmo. Hoy en día hay una tendencia muy fuerte en el mundo y en las iglesias, algunas, que es volver hacia el judaísmo, a guardar fiestas, a guardar costumbres, a guardar liturgias del judaísmo que comenzó en la Biblia, pero que hoy en día no tiene ningún valor espiritual. Leíamos la semana pasada, si recuerdan, Colosenses, capítulo 2, donde ahí el apóstol Pablo decía, mire, esas cosas no tienen ningún valor combatiendo contra los apetitos del cuerpo. Ya no es necesario que guardes día de fiesta y que no comas esto y te abstengas de lo otro, pensando que haciendo esas cosas vas a ser más santo ante Dios. Ya no somos como Moisés. No necesitamos eso. Entonces sí enfatizo que el llamado bíblico, el llamado divino en el evangelio y en el reino de Dios, por el sacrificio de Jesús y su resurrección, es hacia avanzar, es hacia adelante, no hacia atrás a las cosas antiguas de la religión judía. Que por más riguroso que parezca y que sea, eso no es más santo que ir en pos de Cristo. Entonces, partamos de allí. Dice que cuando Moisés bajó del monte, dice allí que se puso un velo para que el pueblo no viera la gloria que le resplandecía en el rostro, aunque esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Me llama la atención que el apóstol dice eso en el verso 13. Esa gloria estuvo destinada a desvanecerse. La gloria que reflejó Moisés al descender de Sinaí no permanecería con él. Esa gloria fue momentánea.
porque él estuvo expuesto en ese momento a la presencia misma de Dios y Dios lo permitió así para llamar la atención de Israel y mostrarle a Israel que ¿qué? Que verdaderamente era Dios el que les estaba hablando. Claro, si usted lee el libro de Éxodo en el capítulo 34, cuando esto sucedió, todos quedaron así, Aarón y todos quedaron diciendo, wow, y quedaron, como se dice, impresionados de lo que estaban viendo. Pero acuerda el momento, ellos acababan de adorar un becerro, ¿se acuerdan? Habían hecho un becerro de oro, y Moisés bajó y destruyó ese becerro y el Señor lo volvió a llamar al monte y fue por la copia de las tablas, ¿verdad? De la ley. Y cuando bajó de ahí vino con ese rostro resplandeciente. Fue una señal de Dios para el pueblo, para que el pueblo dejara de tanta tontería ahí buscando ídolos que nada que ver. Pero no quiere decir que Moisés de ahí en adelante iba a estar con una gloria en su rostro resplandeciente 24/7. No, esa gloria se iba a desvanecer, porque las condiciones del antiguo pacto eran ¿qué? Obediencia y sacrificios y todo esto para experimentar el perdón divino. Eso era así, pero esa gloria fue reemplazada. ¿Por qué? Por el sacrificio máximo y supremo de Jesús. Y por eso es que el versículo 18 de este mismo pasaje en 2 de Corintios dice que podemos nosotros reflejar más y más la gloria del Señor en la medida que somos transformados por su Espíritu. Entonces, enfatizando un poco lo que dijimos la semana pasada y continuando en esa idea, en la medida de tu devoción personal y en la medida de tu búsqueda personal de Dios, oración, Biblia y obediencia, la gloria de Dios va a manifestarse más y más en ti. ¿Cómo? ¿Vamos a andar con un rostro resplandeciente así iluminando las calles? No. Sino Dios te va a dar sabiduría, palabra de conocimiento, dominio propio, amor, fortaleza, para vivir como a Él le agrada y para que otros puedan ver que hay algo de Dios en ti. Esa es la forma como la gloria de Dios se quiere manifestar en cada creyente hoy. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya no es con un rostro resplandeciente y que la gente diga, wow. No, eso ya se desvaneció. Lo que ahora Dios quiere es llenarte de adentro hacia afuera, que se refleje. Por eso es tan importante la devoción, por eso es tan importante guardar el corazón, por eso es tan importante perdonar a otros, no guardar amarguras, por eso es tan importante vivir haciendo lo que a Dios agrada. Y es en esa medida que la gloria de Dios se va a manifestar en ti. En algunas traducciones, como la Reina Valera del 60, la NBI, en el versículo 18, ¿qué dice? Que vamos a ir de gloria en gloria. ¿Ah? O sea, la vida en Cristo hoy, y era el mensaje de Pablo a los Corintios, y es para nosotros ese mensaje también. La vida en Cristo no tiene que ser igual siempre. Hoy tú puedes ser mejor que ayer. Y mañana podrás ser mejor que hoy. Y más espiritual y más lleno de Él si le buscas, si le obedeces, si estás en la jugada espiritual. Ese es el pensamiento. No somos como Moisés. Yo no tengo que volver a la liturgia, a los legalismos, a la práctica de ceremonias y fiestas. No, tengo es que vivir para Dios y en mi vida cotidiana agradarle a Él y llenarme de su palabra, de su presencia, para entonces ahora reflejar a otros lo que Dios es. Mira lo que dice el versículo 14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Solamente al creer en Cristo. Dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo. ¿Cuál velo? Ese, que no les deja ver. Ese velo del legalismo, ese velo de la liturgia, ese velo de la religión, ese velo de lo que han creído antes y no han dejado de creer. Por eso dice que ese velo solamente puede ser quitado al creer en Cristo.
Incluso hoy, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Dice aquí en el versículo 14, hay una expresión, dice, la mente de ellos se endureció. O sea, un corazón duro. Vamos ya a hablar de otra arista del velo. El velo no es solamente el legalismo. El velo puede ser tu mismo corazón endurecido. Una persona con un corazón endurecido no ve. Es como que tuviera un velo. Su corazón endurecido por el pecado, por la amargura, por la falta de perdón, por la ira, por la avaricia, por la sensualidad, por la inmoralidad en cualquiera de sus formas, y su corazón está duro, que no busca a Dios, está como cubierto con un velo. Por eso dice ahí, la mente de ellos se endureció. Un corazón duro, reacio al espiritual, es como un velo que no nos permite ver. Y ahí mismo en el capítulo, en 2 de Corintios, adelántate conmigo al capítulo 4, los versículos 3 y 4 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. El corazón endurecido por el pecado le abre una puerta tremenda para que Satanás te enceguezca. Le abre una puerta tremenda al diablo para que tome control de tu vida y no puedas ver lo que Dios quiere que veas y entiendas. O sea, es como un velo. Tienes un velo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. ¿No te das cuenta cuán importante y relevante es esto? ¿Cuán importante y relevante es guardar el corazón? ¿Y qué de los pensamientos? Nuestros pensamientos también pueden ser un velo. Nuestros pensamientos también pueden ser un velo. Nuestros argumentos pueden ser un velo. Nuestras creencias pueden ser un velo. Algo que no nos impida ver. No sé si te has topado con personas que por su manera de pensar no pueden creer en Dios. Por ciertas ideas que tienen en la mente, no pueden comprender lo que dice la Biblia. Esos pensamientos son un velo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 1, y quiero que lo leamos por favor. Romanos capítulo 1, varias veces yo he citado ese texto cuando hablo de por qué el mundo está como está y por qué estamos como estamos. En Romanos 1 se cuenta pues, que la decadencia espiritual de la humanidad, y por eso estaba la sociedad hoy como está. Pero mira lo que dice los versículos 28 al 32, Romanos 1, versos 28 al 32. Ahí está el énfasis que quiero llegar. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, y chismes, y chismes, y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que se odia a Dios. Levantan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿No es ese un retrato de la sociedad actual?
¿Y dónde empieza? Pues usted puede leerlo en versículos atrás y todo, pero el versículo 28 lo dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Ese pensamiento, ese argumento de algunos de, ay, tontería, cucufatos, aleluya, que Dios, tanta iglesia, tontería, que yo mismo soy, qué infierno, qué más infierno que esta tierra, y etcétera, etcétera. Pensamientos que impiden que la gente, ¡pum!, llegue a Dios. Es como un velo. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Es como un velo. Pero nosotros somos creyentes, entonces ya no tenemos velo, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7. Mira lo que dice allí. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Podemos ser creyentes en Jesús, pero nuestra mente necesita constante renovación y constante limpieza, porque fácilmente nuestra tendencia es volver a pensar de manera pecaminosa y carnal. Eso es muy fácil. Y si eres sincero contigo mismo, te das cuenta de esta dinámica espiritual en tu vida. Yo, cuando más devocional hago y cuando más estoy orando, leyendo mi Biblia y todo, mi mente es más limpia. Y cuando dejo de orar y dejo de leer y dejo de todo, mi mente se ensucia con impurezas, con engaños, con falta de perdón. Y soy creyente. El no tratar los pensamientos con propiedad, el no enfocar la mente en lo correcto, lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. El que no hace eso, pues, ¿qué va a pasar? Se va a enceguecer de lo que Dios quiere y su carne nuevamente le va a dominar. Ese es un velo. Funge como velo en nuestra vida. Por eso insistimos, hermanos queridos y amados, hay que buscar a Dios a diario. Hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que obedecerla todos los días. De lo contrario, tu carne se te crece y va a controlar principalmente tu mente. Y es tu mente la que activa tus emociones y finalmente vence tu voluntad. Terminas haciendo lo que no quieres hacer. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 14. Primera de Corintios 2 del 11 al 14. Un pensamiento más hablando de este corazón duro, que es como un velo en nuestra vida. Primera de Corintios 2, versículos 11 al 14. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, pues, y sigue diciendo allí el texto más cosas. ¿Qué está señalando acá?
El velo se quita al creer en Cristo, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3, los versículos 14 y 15. El Espíritu de Dios está en nosotros si hemos creído el Evangelio. El Espíritu de Dios mora en nosotros y por eso somos templo del Espíritu. Entre más le buscamos a Dios, más de la mente de Dios hay en nosotros, más de su palabra, donde se expresan los pensamientos de Dios, hay en nosotros, y esto nos da victoria en el día a día. Entonces somos más espirituales que carnales. Y ahora 1 Corintios 2 nos habla que los espirituales son los que pueden conocer la mente y los pensamientos de Dios. ¿Has visto que cuanto más buscas de Dios y más te llenas del Espíritu a través de la Biblia, la oración y la obediencia, más sensible y obediente eres al Espíritu de Dios? ¿Y disciernes cosas? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué es eso? Por lo que acabamos de leer en 1 Corintios 2. Que el espiritual conoce y discierne los pensamientos de Dios. Uno puede estar seguro de que algo es la voluntad de Dios y ahí es donde empieza la fe a actuar. Y otros miran y dicen, ¿usted cómo sabe eso? El Señor me lo ha mostrado. ¿Sí? ¿Seguro? Cuando uno ve las decisiones que toma y los pasos que da, uno dice, oye, de verdad, Dios lo ha respaldado. Uno dice, ¿pero y por qué? Porque esa persona es espiritual. Está buscando de Dios, discierne lo que Dios quiere. Cuando no somos tan espirituales, nos enceguecemos con nuestra carne, como ya les expliqué. Y si no perdonamos, nuestro corazón se endurece. Y si nos amargamos y ofendemos por todo, entonces el corazón se endurece. Y entonces andamos ciegos como con un velo. Por más cristianos que seamos, podemos andar enceguecidos como con un velo. Hermano, querido, amado, quítate el velo. Versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, 2 Corintios 3, por si acaso, no me pierdan, el velo es quitado. ¿Cuándo es que el velo es quitado? Cuando una persona se vuelve al Señor. Pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo recuerdo que yo era niño, todavía me acuerdo, y se cantaba una canción todos los domingos, el misionero que teníamos como pastor en esa época, le encantaba esa canción. Y todos los domingos cantaba así, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. Yo ni le entendía al pata. Porque pero fueron años escuchando la bendita canción que pues me la aprendí. Hasta que un día me di cuenta que era, está en la Biblia. Y es que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ahora sí podríamos cantar, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Y hay libertad, hay libertad. Hay libertad. ¿Dónde está eso? Allí siempre hay libertad. Para pam. Pero es verdad y es una gran verdad espiritual que no tiene sentido si no estás buscando de Dios. La libertad que uno experimenta en el Señor, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Y no para decir lo que me da la gana, sino para hablar con propiedad, para pensar lo correcto, para vivir tranquilo. Es esa la libertad a la cual el Señor nos llama y quiere que vivamos. Porque en esa libertad podremos reflejar más y mejor su gloria a este mundo. Y el mundo verá, tu mundo, no me refiero, tu mundo. No por allá Putin y ellos, no, sino tu mundo, tu jefe, tus colegas, tu familia, tus vecinos, podrán verte y decir, Dios existe. Porque ven algo de Dios en ti. Pero porque vives en libertad. Porque vives en el Espíritu. Si no, pues te la pierdes. Y dice, cuando alguien se vuelve al Señor. Me hace acordar mucho del hijo pródigo. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Lucas 15.
Dame lo que me corresponde, papá, que yo me voy a vivir mi vida, porque yo vivo en un país libre y porque, en fin. ¿Le suena? Malgastó todo. Los chanchos tenían mejor comida que él. Y anhelaba comer la comida de los chanchos. Imagínate. Ese no solo se quedó sin plata. Ese perdió la dignidad. Perdió su valía, perdió todo por su arrogancia, por su corazón duro, por su velo, por andar. Así que no anden así con sus padres, por si acaso. Nada más voy a honren a padre y madre, en fin. Y dice ahí el texto en los versículos 17 al 20 en Lucas 15, volviendo en sí, dice unas traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice, entró en razón. A veces las circunstancias nos tienen que llevar a comer el polvo de la tierra para que ¡pum!, aprendamos la lección. Y el velo se ha quitado. Y ahí decimos, ay, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo no lo vi antes? Si andabas haciendo con tu vida lo que querías, en rebeldía, en inmoralidad, deshonrando a Dios, ignorando a Dios, claro, ahora que estás peor que un chancho, ahora sí, ay, pues menos mal, se arrepintió, dice que entró en razón. Entró en razón. Y entonces dijo, volveré a mi padre, porque en la casa de mi padre, oye, los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que yo, y yo soy el hijo del señor de la casa, imagínate, y estoy aquí con los marranos, pidiéndoles que me dejen algo de comida. El velo tiene que ver mucho con lo que tú crees. Tus creencias te pueden enceguecer, tu actitud arrogante y soberbia te puede nublar a no comprender la voluntad de Dios para tu vida en un momento. Y si sigues por ese camino, yo no sé, pero quizá haya por ahí un chancho que coma mejor que tú. No lo sé. Piénsalo. Pero este texto sí quiero que lo leamos. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, ya vamos a terminar, no se me preocupen, nada de nervios. Sino que es que hay varias citas aquí que yo digo, esto hay que leerlo porque hay que leerlo. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Mira lo que dijo. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios, o sea, el Evangelio. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios se acerca, o sea, está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Nota la relación que hay entre ese velo, el arrepentimiento que es volverse a Dios, y las creencias que tú tengas. El llamado de Dios siempre es arrepiéntete y cree el Evangelio. Iglesia, incluyéndome, el llamado es este hoy. Arrepintámonos y creamos el Evangelio una vez más. Creamos la buena noticia, creamos lo que la Biblia dice una vez más. No sigamos pensando como hemos pensado hasta el día de hoy. Pensemos como piensa Dios en su palabra, la Biblia. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cualquiera que sea tu velo, cualquiera que sea esa creencia que tienes en tu corazón, en tu mente, que te está impidiendo hacer más, que te está impidiendo creer más, que te está impidiendo avanzar más en lo que Dios quiere para ti, puede ser quitada, puede ser quitado ese velo, cualquiera que sea. Si te vuelves al Señor, si te arrepientes, recuerden que arrepentimiento es por pensar tan rápido y hablar tan lento. Bueno, recuerden que el arrepentimiento es un cambio de dirección.
O sea, arrepentimiento es que yo voy haciendo con mi vida lo que me parece, como el hijo, pero digo así, voy haciendo mi vida lo que quiero. Entro en razón, me doy cuenta que estoy mal y me arrepiento. El arrepentimiento es darle la espalda a la senda que yo llevaba. El arrepentimiento es cambiar el rumbo de mis decisiones, cambiar mis pensamientos, cambiar, como dice Efesios 4, 22 al 24, la actitud de mi mente. Como dice Romanos 12, 1 y 2, renovar los pensamientos. Como dice Filipenses 4, 8, enfocarme en lo bueno, lo justo, lo puro. Eso es arrepentimiento. ¿Y entonces qué? Pues ahora ¿qué creo? Claro, el arrepentimiento tiene uno que, el arrepentimiento también consiste en reemplazar mis creencias antiguas y las que me han traído hasta este momento de frustración o de estancamiento, de soledad, de endurecimiento, lo que sea, por nuevas creencias que afirmen la voluntad y propósito de Dios en mí. Por eso, hermano, lea la Biblia, ore, busque a Dios y usted va a ver cómo su mente renovada y cómo usted es afirmado en Él. Finalmente, déjeme leerle el consejo del apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Y tenga en mente esto que estamos hablando. Y mire lo que Pablo le dice a Timoteo aquí. Le dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, Pablo a Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia, o sea, el Evangelio, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. El apóstol Pablo la tenía clara y se la estaba transmitiendo a Timoteo diciéndole, hermano, cuida tu mente. Porque si no cuidas tu mente, se te va a poner un velo. Y al ponerse ese velo no vas a poder ver y entender lo que Dios quiere hacer contigo. Iglesia, hoy yo les digo a ustedes, incluyéndome como iglesia, quítate el velo. Vuélvete a Dios, arrepiéntete, búscale, haz lo que Dios te ha llamado a hacer, haz lo que Él te está diciendo y tú vas a ver más y vas a ver mejor. Vamos a orar. Toma un instante para responder al Señor por lo que has oído. Toma un instante allí en tu corazón, en la quietud de este momento, y responde al Señor por lo que has oído. Si debes arrepentirte de algo, arrepiéntete ahorita. Pídele perdón al Señor por eso. Si debes perdonar a alguien, empieza ya a perdonarlo, a perdonarla. Pero eso sí, sal de aquí a buscar a esa persona y a reconciliar esa relación. No dejes que tu corazón se endurezca para que no se te ponga un velo. Padre Santo, gracias por tu palabra y exhortación esta mañana a quitarnos el velo y a no dejarnos enceguecer ni estorbar desde nuestro interior, desde nuestro corazón y pensamientos, sino más bien enfocarlos en ti, en tu palabra, en tus verdades y promesas, para que nuestra vida sea todo lo que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por la buena noticia del Evangelio. Gracias por tu salvación y misericordia entre nosotros, y gracias
por la iglesia y la oportunidad de estar juntos, creciendo y conociendo más de ti. Te bendecimos a ti, Señor. Y yo clamo, Padre, que esta semana donde vayamos y estemos, reflejemos tu gloria. Lo que tú muestres a nuestro interior, nuestra vida, sea patente para otros. En el nombre de Jesús. Amén.